Por cientos de años se ha creído que los homosexuales son una abominación para Dios porque la Biblia lo dice. A través de esta serie de videos voy a intentar demostrar que esto se ha debido a una errónea interpretación de los textos bíblicos originales. Quédate conmigo para que aprendas qué es lo que realmente dice la Biblia acerca de la homosexualidad. Bienvenidos al segundo video de la serie ¿Qué es lo que realmente dice la Biblia acerca de la homosexualidad? En el video anterior hablamos de quizás la historia más conocida en la Biblia que habla de este tema, la historia de Sodoma y Gomorra. Si te gustaría ver ese video, aquí les dejo el link. En esta ocasión vamos a hablar de las siguientes dos citas bíblicas del Antiguo Testamento que hablan de este tema, de las cuales viene la creencia que los homosexuales son una abominación para Dios. Pero antes de hablar de esto, es necesario que hablemos un poco acerca del contexto, porque un texto sin contexto es solamente un pretexto, especialmente cuando estamos hablando de textos antiguos, de una cultura diferente de hace miles de años. Empecemos conociendo un poco acerca del contexto en el cual nuestros siguientes dos versos fueron escritos. Levítico es el tercer libro de la Biblia. Tenemos Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Desde Éxodo hasta Deuteronomios, Dios les entrega de la ley al pueblo judío que contiene 613 leyes en total. El libro de Levítico trata principalmente de varias prácticas de adoración en el tabernáculo, las ofrendas y cómo deberían de hacerse, comidas puras e impuras, enfermedades, desechos del cuerpo, tabúes sexuales y reglas para los sacerdotes. El capítulo 18 contiene una lista de prohibiciones sexuales y el capítulo 20 contiene una lista de castigos. En estos capítulos de la Biblia, el tener relaciones sexuales con otro hombre está prohibido y el castigo para el que rompiera esta regla es la muerte. Esos capítulos en específico son Levítico 18:22 y Levítico 20:13. Veamos lo que dicen. No te acostarás con un hombre como uno se acuesta con una mujer. Eso es una abominación. Levítico 20:13 dice, si un hombre se acuesta con un hombre como se acuesta con una mujer, los dos cometen una abominación. Ambos morirán irremisiblemente, su sangre será sobre ellos. Pues ahí lo tenemos. Para muchos con esto el debate bíblico queda resuelto. Y la gente continúa creyendo que estos versos en Levítico conforman el corazón teológico acerca de la homosexualidad. Y la razón de esto no es que su significado no sea claro, sino que su contexto en la antigua ley judía los hace inaplicables a los cristianos el día de hoy. Algunos dirán que debemos de tomar la Biblia tal y como está escrita literalmente sin interpretarla, pero la palabra interpretación simplemente significa tomar el significado de lo que está escrito. En este sentido, no hay lectura de la Biblia o de ningún otro libro sin una interpretación. Sin un lector, las palabras son solo marcas en una página o garabatos. En sí mismos, esos garabatos no significan nada. Para que posean significado, tienen que pasar por la mente de alguien. Entender el significado es lo que nosotros llamamos interpretación. Realmente, cuando alguien lee un texto, lo que está haciendo está interpretándolo. Las palabras no siempre transmiten un significado literal. Es importante prestar atención a las diferentes maneras de leer un libro, especialmente cuando estamos hablando de textos tan antiguos como la Biblia. Las palabras pueden sugerirnos algo en el siglo XXI, pero pudieron haber tenido un significado completamente diferente para quienes las escribieron cientos de años atrás. Tomemos un ejemplo de la vida moderna. En Estados Unidos existe una frase que se llama estar allá en el jardín izquierdo. Un campo de béisbol se divide por jardín central, jardín derecho y jardín izquierdo. La mayoría de los jugadores batean de derecha a izquierda. Y cuando una pelota va al jardín izquierdo, generalmente va con más fuerza y llega más lejos. Por eso, el jugador que se encuentra en el jardín izquierdo debe situarse hasta el final del jardín. En cierto modo, el jugador que está allá en el jardín izquierdo está aislado de los demás, fuera de contacto y como que en su propio mundo. Así que decir que una persona está allá en el jardín izquierdo generalmente significa que es una persona que está aislada de los demás, desconectado en su propio mundo o fuera de contacto con la realidad. Ahora bien, ¿qué pasaría si tú hablaras inglés perfectamente, pero no supieras nada de béisbol y nunca hubieras escuchado esta frase de estar allá en el jardín izquierdo?
Si te preguntaran por Roberto y te dijeran que él está ya en el jardín izquierdo, quizás irías a buscarlo a un jardín que se encuentra a la izquierda. Entendiste las palabras perfectamente, pero no entendiste su verdadero significado. Por supuesto, tú podrías argumentar que las palabras significan exactamente lo que dicen. Lo escuchaste y lo entendiste. La izquierda es la dirección opuesta a la derecha. Después de todo, tú hablas inglés y podrías insistir si quisieras, pero todos pensarían que eres tú el que está en el jardín izquierdo. El béisbol fue un deporte muy importante en la época de los 40s y de los 50s. Después de eso, han habido otros sucesos importantes que han tomado protagonismo en la cultura y en la sociedad. Por ejemplo, para decir lo mismo, en la época de los 60s o 70s, podríamos haber dicho que eres un verdadero cadete del espacio. El día de hoy tal vez diríamos que alguien está en modo avión para decir que está desconectado de la realidad. Todas estas expresiones no tienen nada que ver con jardines, viajes al espacio o aviones. Todas son expresiones que hablan acerca de lo mismo. Podemos entender las palabras literalmente, pero si ignoramos la cultura no entenderemos su verdadero significado. Gran parte del Nuevo Testamento trata acerca del entendimiento y el lugar de la antigua ley en la ahora nueva iglesia primitiva, puesto que los no judíos o gentiles, como ellos le llamaban, ahora formaban parte de lo que hasta ese momento había sido una ley exclusivamente para el pueblo judío. En ese momento se levantaban fuertes discusiones y divisiones entre los judíos cristianos acerca de si los gentiles deberían de seguir la ley judía con sus más de 600 reglas. Los cristianos siempre han considerado el libro de Levítico particularmente ser inaplicable a ellos en luz al cumplimiento de la ley en Jesús. Y si bien el libro de Levítico prohíbe las relaciones sexuales entre hombres, también prohíbe una larga lista de otras actividades, comidas y conductas que los cristianos nunca han considerado que sean aplicables para ellos el día de hoy. Por ejemplo, Levítico 11 prohíbe comer puerco, camarón y langosta, los cuales la iglesia nunca han considerado que son un pecado. Levítico 19 prohíbe mezclar dos tipos de semilla en un mismo suelo, o usar ropa con dos tipos de materiales, o cortarse los cabellos de los lados de la cabeza. Los cristianos nunca han considerado ninguna de estas cosas como pecaminosas, porque a través de la muerte de Jesús en la cruz fuimos liberados de lo que Pablo llamaba el yugo de la esclavitud. Entonces ahora no estamos sujetos a la antigua ley. En Hechos capítulo 15 vemos cómo este conflicto se resolvió. En el año 49, los primeros líderes se reunieron para formar lo que vino a ser el Concilio de Jerusalén, y todos decidieron que la antigua ley no regiría a los nuevos creyentes gentiles. Los aspectos culturales más distintivos de la antigua ley era el complejo sistema alimentario para mantener el kosher y la práctica de la circuncisión. Pero después de que el Concilio de Jerusalén emitiera una decisión, aún estos aspectos tan centrales y principales de la cultura de los israelitas ya no aplicaban para los cristianos. No hay ninguna razón para pensar que estos dos versos de Levítico siguen siendo aplicables el día de hoy, cuando otros aspectos mucho más centrales de la ley judía ya no lo son. En Gálatas capítulo 6, Pablo dice que ni la circuncisión ni la incircuncisión significan nada, y se refiere a la antigua ley como el yugo de esclavitud, y le advierte a los cristianos que ya no sean cargados por ella. En Colosenses capítulo 2, 13 y 14 dice que por medio de Cristo, Dios nos ha perdonado todos los pecados y anuló el documento de deuda que había contra nosotros y que nos obliga. Lo eliminó clavándolo en la cruz. En los evangelios Jesús se describe a sí mismo como el cumplimiento de la ley. Y en Romanos capítulo 10, 14, Pablo escribe: Cristo es la terminación de la ley para justicia a todo aquel que cree. Hebreos 8:13 declara que el antiguo pacto es ahora obsoleto. Al llamar nuevo a este pacto, ha declarado obsoleto al anterior, y lo que se vuelve obsoleto y envejece ya está por desaparecer. Entonces Cristo es la base de este nuevo pacto, liberando a los cristianos del sistema de la ley, la cual era específica para los antiguos israelitas y sus prácticas únicas de adoración. Pero la antigua ley sí contiene algunas leyes que los cristianos siguen obedeciendo el día de hoy, como los 10 mandamientos, por ejemplo. Entonces algunos piensan que estos versículos de Levítico deberían de ser una excepción a la regla y continuar siendo aplicables al día de hoy.
como también el adulterio, el incesto y la bestialidad continúan siendo considerados pecaminosos, entonces por lo cual el homosexualismo también debería de ser considerado de la misma manera. Pero solamente 3 versículos después de que se prohíben las relaciones sexuales entre los hombres, también se prohíben las relaciones sexuales con mujeres en su ciclo menstrual, y a eso también la Biblia lo denomina una abominación. Y en cambio, esto los cristianos no consideran que es un pecado, lo consideran simplemente una impureza religiosa para los antiguos israelitas. Todas las otras categorías de prohibiciones en estos capítulos, como adulterio, incesto y bestialidad, son repetidas en numerosas ocasiones tanto dentro de la ley como fuera de ella, en Éxodo, Números y Deuteronomio y hasta en Ezequiel. Pero las relaciones sexuales entre 2 personas del mismo sexo únicamente aparecen en Levítico, entre varias docenas de otras leyes que los cristianos no consideran que son aplicables a ellos el día de hoy. Aunque no hay ninguna duda que en estos pasajes se hablan de las relaciones homogenitales entre 2 hombres, tampoco hay ninguna pista de relaciones entre 2 mujeres. Una posible razón de esto puede ser que en esta cultura las mujeres simplemente no eran tan importantes para mencionarlas. Pero era una abominación y el castigo para esta práctica era la pena de muerte. Si era tan grave entonces, seguramente no debe de ser nada bueno el día de hoy. Entonces quizás deberíamos de investigar a qué se refiere la Biblia con el término abominación. La naturaleza de la palabra abominación es específicamente para una cultura y se usa para marcar limitantes entre las prácticas religiosas de Israel y sus naciones que estaban alrededor. Por eso Génesis capítulo 43, verso 32 dice: los egipcios no comían con los hebreos porque para los habitantes de Egipto era una abominación. Y también Éxodo 8:26 dice: no conviene que lo hagamos así, porque ofreceríamos como sacrificio al Señor lo que es una abominación para los egipcios, si sacrificamos en presencia de los egipcios lo que para ellos es una abominación. No es una declaración de lo que es intrínsecamente bueno o malo, correcto o incorrecto. Es por eso que hay muchas prácticas que en la Biblia se denominan una abominación y los cristianos han decidido que no aplican para ellos el día de hoy. También es muy interesante observar que en la antigua traducción griega de la Biblia se utiliza la palabra peligma para traducir abominación, cuando había otras palabras mucho más fuertes que claramente tenían una connotación ética para describir abominación, tales como anomía, que significa una violación a la ley de Dios, un mal o un pecado; poneria, que significa una práctica maléfica o iniquidad; o asebei, que significa impío. Hubieran podido utilizar cualquiera de estas 3 palabras más fuertes, cuya base es la maldad y la perversidad, para darle un significado de pecado. Sin embargo, no lo hicieron. Usaron en cambio la palabra beligma, que significa simplemente una impureza ritual. Según la creencia judía, el pueblo de Israel era el pueblo escogido por Dios y estaban ligados a Dios por medio de un pacto que requería que los israelitas se mantuvieran diferentes a las otras naciones a sus alrededores, que tuvieran sus propias costumbres y que no practicaran ninguna de las costumbres de las naciones a sus alrededores. Ellos tenían que preservar su identidad religiosa, no tenían que tener nada que ver con ninguna de las naciones que estaban a su alrededor. El hecho de ser santo significaba para los antiguos israelitas ser diferentes, ser apartados, ser únicos y tener su propia identidad. El propósito principal del Código de Santidad era mantener a Israel diferente a las naciones que estaban a su alrededor. Por eso el capítulo 18 de Levítico comienza diciendo: no sigan las costumbres de Egipto, país en el cual vivieron. No sigan las costumbres de Canaán, país al cual voy a llevarlos, ni vivan conforme a sus leyes. Cumplan mis decretos, pongan en práctica mis leyes, vivan conforme a ellos. Yo soy el Señor su Dios. El aspecto más relevante del Código de Santidad prohíbe las relaciones sexuales entre 2 hombres. Y la preocupación se centra en que Israel continúe siendo diferente a otras naciones, no por razones sexuales. Y el objetivo aquí era mantener una fuerte identidad religiosa para el pueblo judío. Aunque es muy difícil para nosotros entender este pensamiento, tenemos que tener en cuenta que el antiguo mundo judío era muy diferente al nuestro.
Definitivamente las reglas de pureza ritual no tienen una gran acogida en nuestra cultura del día de hoy. Pero la penalidad era la muerte. Entonces seguramente esto indica que esta conducta es mala y deberíamos seguir considerándola pecaminosa. Pero esto pasa de largo la severidad de todos los otros castigos de la vieja ley. Pero en esta etapa de la historia de Israel había muchas otras amenazas que los israelitas enfrentaban, como morir de hambre, como ataques de otras tribus, enfermedades, discordias internas. Entonces mantener el orden y la coherencia era de vital importancia para ellos. Por eso es que la mayoría de los castigos de la antigua ley nos parecerán bastante severos. Por ejemplo, una pareja que tiene relaciones sexuales durante el ciclo menstrual de la mujer debería de ser permanentemente exiliado de la comunidad. Si la hija de un sacerdote cae en la prostitución, ella debe ser quemada en la hoguera. Cualquiera que use el nombre de Dios en vano no solo deberá ser reprendido, sino apedreado hasta la muerte. Cualquiera que desobedezca a sus padres deberá ser apedreado también. Trabajar en el día de descanso era una ofensa mayor. 6 días se trabajará, pero el séptimo día será para ustedes sagrado, sábado de reposo consagrado al Señor. Cualquiera que haga algún trabajo en él morirá. Cualquiera que cobrara intereses a un préstamo, y eso también es llamado una abominación, merecerá la pena de muerte. Entonces, no solamente porque algo reciba la pena de muerte en el Antiguo Testamento, significa que deberíamos de considerarlo pecaminoso el día de hoy. Hay demasiada variación en este acercamiento para considerarlo consistente y efectivo. El entendimiento cristiano por defecto por más de 2 milenios ha sido considerar los cientos de reglas y prohibiciones del Antiguo Testamento como cumplidos o terminados con la muerte de Jesús en la cruz. No hay razón por la cual considerar a estos 2 pasajes en Levítico 18 y 20 como excepciones a esta regla. Muchas personas homosexuales han crecido creyendo en la Biblia y se les ha inculcado que la Biblia condena a los homosexuales. Estas personas realmente están entre la espada y la pared, y sus amigos y familiares que saben que son buenas personas también se sienten entre la espada y la pared. Es como que si la gente homosexual tuviera que elegir entre renunciar a Dios, a su fe, o a lo que sería imposible, a su sexualidad. Como resultado, estas personas están limitadas en sus relaciones, especialmente en su capacidad de demostrar un amor profundo. Todo el crecimiento interior de una persona se detiene cuando una persona reprime su afecto, ya que la pasión sentida por el corazón es el motor de las realizaciones humanas. Habiendo examinado de manera minuciosa nuestros 3 pasajes del Antiguo Testamento, concluimos que no ofrecen suficientes argumentos bíblicos para hablar en contra de las relaciones homosexuales tal y como las conocemos el día de hoy. Si tú creciste en un entorno donde se te dijo que ser homosexual es una abominación y que Dios te rechaza y que tienes que cambiar y que tienes que buscar más a Dios para que Él te sane y te libere de la homosexualidad, déjame decirte que no tienes que hacer ninguna de esas cosas. Todo en ti fue un diseño perfecto de Dios. Tus características físicas y tus características internas, todas son parte de tu personalidad y es lo que te hace único, y Dios te ama tal y como eres, ni te pide que dejes de sentir atracción hacia personas del mismo sexo. Intentar hacer eso es imposible y es absurdo y no tiene ningún sentido. Dios no te pide que dejes de ser homosexual para amarte. Lo único que te pide es un corazón sincero, que tú le ames a Él y que tú ames a tu prójimo como a ti mismo. Si tú quieres acercarte a Dios y no sabes cómo hacerlo, solo toma que tú sinceres tu corazón, que hables con Él desde lo más profundo de tu corazón, que lo busques. Yo estoy seguro que si tú te acercas a Dios, Él se acercará a ti. Gracias por todos sus comentarios que me animan a seguir adelante. Yo sé que este video está tocando muchas vidas y tú eres la prueba de eso. Mi propósito al hacer este video es ayudarte a que vivas una vida más plena y más feliz y que dejes de cargar una carga que no necesitas estar llevando. Que si sientes rechazo de parte de Dios, de parte de la iglesia, puedas encontrar en tu corazón perdón y la reconciliación entre Dios y tu fe.
Si te gustaría descargar un PDF de este video para compartirlo con amigos y familiares, te voy a dejar aquí la liga para que lo puedas hacer y también abajo en la descripción. Yo te invito a que compartas este video con tus amigos, con tus familiares, en tus redes sociales para que más gente lo pueda ver. También te dejo el link a todas mis redes sociales aquí abajo en la descripción de este video para continuar la conversación. Muchas gracias por ver este video, les deseo que sean muy felices. Hasta pronto.